Stand clear of the closing doors, please. Entonces, pues sí, queremos invitar a nuestros escuchas, a nuestros participantes en este podcast, a que se acerquen a la página del foro. Entendemos que ya tienen desde el foro un espacio donde pueden registrarse y conocer más del evento. Les voy a dejar por aquí abajo la dirección, foroabc.com. Esto es www.foroabc.com. Más fácil no lo podían tener. Ahí van a poder ustedes consultar la agenda del evento, pueden registrarse, porque además entendemos que este es un evento gratuito. Sí, totalmente. Esa es la idea, que sea lo más incluyente posible. Y pues desde ese ángulo querer invitar a los estudiantes, a los tomadores de decisiones, a tanto al sector público como privado. Yo creo que es urgente que los legisladores y la gente, digamos, involucrada en crear leyes o en política pública se involucren más, ¿no? En todo este tipo de foros, pero también los universitarios que van a ser los profesionistas. Queridos todos, queridas todas, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio desde las sombras. Esta tarde, noche, día nos da mucho gusto tenerlos en el estudio y donde sea que nos estén escuchando, en su casa, en su oficina. No les voy a decir que tengan esa crema que están ustedes pensando, pero nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Querido analista, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida Sombra? La verdad es que muy feliz de estar con ustedes. Me robaste lo que iba a decir porque yo también iba a decir queridos todos, queridas todas. Eso significa que estamos muy conectados. Es correcto. Y hoy en el estudio también estamos de manteles largos porque nos acompaña una persona que respetamos mucho, un profesional de la comunicación, Rodrigo Fernández Borja, que, bueno, tiene una trayectoria en el mundo de la comunicación, particularmente en las causas medioambientales, y es que el programa de hoy trata precisamente, a propósito del próximo mes, que es el mes del medio ambiente, pues de lo que está pasando en el medio ambiente en México hoy, desde las políticas públicas, desde la participación ciudadana, desde las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, desde los espacios empresariales, desde el que el sector privado impulsa. Querido Rodrigo, bienvenido. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, porque nuestra audiencia pues no te conoce y queremos que te conozca. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me gusta mucho el formato de este programa, es así como, está rico, pues, es así como una conversación sabrosa al terminar el día. Entonces, bueno, miren, pues yo me llamo Rodrigo Fernández, tengo 20 años trabajando en temas de medio ambiente, sobre todo dedicado a temas de comunicación y divulgación. En medio ambiente he trabajado para organismos públicos como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde fui director de comunicación y divulgación. Me tocó armar el área, digamos, ahí hicimos la primera campaña que se hizo en México sobre el cambio climático, a nivel nacional, ¿no? También trabajé para la cooperación alemana, he trabajado para, en fin, como la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, etcétera. Y pues sí me ha apasionado, digamos, en el tema de cómo divulgar y dar a entender todos estos temas que a veces pasan de largo, pero que son temas que pues nos afectan en el día a día y sobre todo, pues del cual depende el desarrollo y futuro de nuestro país, ¿no? Y vamos, en fin, de todos nosotros. Estamos hablando de, ahora sí, de nuestro entorno y de nuestra casa común, ¿no? Rodrigo, cuando tú hablas de veintitantos años de experiencia, 24 años de experiencia en divulgación científica, muchos de nuestros escuchas tal vez tienen esa edad, ¿no? O incluso menos. Entonces, hablar de divulgación científica es algo a lo que no están acostumbrados o a lo que no estamos acostumbrados. Platícanos por qué es importante esto, porque parecería que vivimos en Méxicos paralelos, con formaciones paralelas distintas, y que hoy hay una desconexión generacional que vale la pena rescatar, ¿no? Claro, mira, la ciencia es uno de los pilares, digamos, para poder hablar del Estado moderno y al hablar de, digamos, de los estados democráticos. O sea, ¿desde dónde se hace la toma de decisiones para, digamos, conformar una política pública?
para poder decidir, digamos, sobre qué te gusta, una campaña de vacunación, te gusta entender por qué, no sé, cuál es el ciclo de lluvias y de sequías y, digamos, de siembra que hay en un territorio, ¿no? En fin, de todo lo que nos podamos referir, digamos, en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a la participación de la sociedad en un estado, pues, un estado moderno como es México, digamos, pues tiene que partir de entender qué es lo que nos dice la ciencia sobre el estado de las cosas, sobre qué es lo que puede pasar si no hacemos A o B, ¿no? Y eso es lo interesante. También tiene una parte muy lúdica, muy rica, que tiene que ver, por ejemplo, en cómo traducir todos estos conocimientos que llevan a cabo las ciencias duras, ¿no? Como la matemática, en fin, la física, que a veces decimos, bueno, híjole, ¿y esto para qué sirve? Las derivadas y todo eso, y que pues en realidad a veces tienen un uso muy común, ¿no? O sea, más de lo que creemos, o que nos ayudan a traducir o a entender muchos fenómenos económicos, sociales, que pues nos da una luz, ¿no? De hacia dónde o qué está pasando. Y otra cosa, por ejemplo, en el campo de la biología, que a veces vemos como si las cosas, como si la naturaleza fuera algo ajeno a nosotros, ¿no? Como si nosotros estuviéramos como humanos aparte y la naturaleza fuera algo que viéramos ahí como cuando vamos en la carretera desde la ventana del coche. Oh, mira, mira, ahí van los pajaritos y los árboles. Y no, o sea, nosotros somos parte de eso, ¿no? Y a veces ahí hay muchas cuestiones culturales, ¿no? Que tienen que ver tal vez con la religión, la educación y muchas cosas, que qué tanto nos acercan o nos separan, digamos, de ese entorno del cual pues estamos inmersos y del cual sin él no viviríamos, ¿no? Entonces, el conocimiento científico, digamos que es, regresando un poco a la base de la pregunta, pues realmente es quien nos ayuda a entender mucho de lo que pasa a nuestro alrededor y la divulgación, pues lo que hace es explora nuevas formas para poder entender todo ese conocimiento, ¿no? Y traducirlo hacia el ciudadano, hacia la sociedad en general. Tú trabajaste muchos años en la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional y a mí me llama mucho la atención todo este trabajo como desde un espacio pues externo, desde una agencia externa al país, eh, porque parecería que en México no se ha impulsado con la fuerza que podría impulsarse pues el trabajo ambiental serio, eh, y más bien esperamos o recibimos ayuda de organizaciones como esta cuando nosotros como Estado mexicano, tendríamos las capacidades para poder autoayudarnos. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué opinión te merece este fenómeno? No, mira, pues yo trabajé pues, sí para la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, que es, algunos lo habrán visto las iniciales en alemán, que es GIZ. Y bueno, pues sí, la verdad es que fue un trabajo muy interesante, muy enriquecedor, porque en realidad hay una cuestión cultural, ¿no? Entiendes cómo otras culturas, otros estados, es una empresa pública del gobierno alemán. Entonces, tiene sus propias reglas, trabaja, tiene pero a la vez representa al gobierno alemán, representa al pueblo alemán, ¿no? Más que es un organismo del Estado más que del gobierno. Claro que de los ministerios, allá nos meteríamos un rollo de cómo se conforma el gobierno alemán, pero los ministerios dan y aportan recursos desde sus propios intereses o áreas a lo que se abocan, ¿no? Y desarrollan diferentes programas en muchos países del mundo, digo, la agencia alemana, pero también está UK, la cooperación inglesa, o está la agencia francesa, en fin, Estados Unidos también, la USAID, ¿no? Que también ahora, pues con el gobierno de Trump, descabecharon una cantidad enorme de proyectos y está en juego, digamos, gran parte del multilateralismo, el apoyo, digamos, a organismos como pues, la ONU, la UNESCO o incluso a ONGs, ¿no? Locales que a veces distribuyen vacunas en Palestina, ¿no? O en Zambia o aquí en México, en fin.
y que en fin, es enorme la cantidad de proyectos que la cooperación internacional no solo da financiamiento, sino también asesora, ¿no? En cuanto a las reglas de operación, la transparencia, la forma, los protocolos en los cuales se deben llevar a cabo todos sus proyectos. Fue muy enriquecedor. Yo puedo decir que México es un gran país en cuestiones de divulgación. Por ejemplo, la UNAM, yo creo que nuestra alma mater la verdad, tiene programas increíbles, tiene el Museo del Universo, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? Que hace cosas fenomenales, programas de radio, etcétera. El Politécnico también, ¿no? Tiene las universidades públicas, la UAM también tiene cosas muy, muy bien planteadas. Hay universidades privadas también, ¿no? Yo creo que, híjole, pues es un tema bastante complejo. México es de los países que menos invierten por ejemplo, en desarrollo, en investigación científica, en la OCDE, ¿no? Porque, pues, o sea, estamos un país que estamos entre los países desarrollados, y es un país, es algo muy chistoso y muy triste, porque en realidad en el futuro de los países se mide también en lo que inviertes en el desarrollo científico y tecnológico. ¿Cuántas patentes desarrolla México, no? Y ahí te puedes meter a un tema, pues incluso histórico. Sin embargo, México ha generado grandes personalidades, por ejemplo, en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología, ¿no? La tele a colores de un mexicano, ¿no? Grandes descubrimientos, digamos, en la medicina, como cuestiones de operaciones del corazón y otras cosas. Los mexicanos siempre han estado en la vanguardia. Sin embargo, pues se tienen que ir de México a desarrollar esos conocimientos, la gran parte de las veces, ¿no? Ha habido campeones en matemáticas desde chavitos, en fin. Creo que ahí sí el Estado mexicano, y no es de ahora, yo creo que tiene décadas, no ha invertido lo que un país del tamaño y de la diversidad y la riqueza que es nuestro país en esa visión a largo plazo. Porque incluso, pues eso es lo que le genera a los países luego las capacidades para hablar de una soberanía, ¿no? De una soberanía desde el conocimiento, por ejemplo. Si tú vas a depender en un contexto globalizado de todos los del conocimiento, la ciencia y la aplicación de la misma por otros países, pues siempre vas a estar, ¿no? Como dependiendo a ver qué pasa, qué hacen los demás, ¿no? Y no estás compitiendo tú de uno a uno, cuando México, además de los países que tienen pues mayor biodiversidad, por ejemplo, somos de los 5 países megadiversos del planeta, este, incluso tenemos más litoral que, pues no sé, o sea, si nosotros desdoblamos México, tenemos igual que litoral que China, ¿no? Tú dirías, no, pues es que China es enorme, no, pues México también. Pero sin embargo, pues nuestros mares y nuestros océanos, pues sabemos hacia adentro, pero en realidad no hemos aprovechado nuestra gran capacidad que tenemos, ¿no? Ahora, en eso, podemos hablar muchísimo, pero yo creo que la divulgación también debería ser un plano de análisis sobre las capacidades que faltan desarrollar como país, ¿no? En estos campos de la ciencia y de la tecnología. Hay grandes científicos en México, Mario Molina, ¿no? Está el doctor también Sarucán, que también recibió como en lo que es el paralelo al premio Nobel, pero en biología. En fin, hay gente en medicina y otros que han sido grandes figuras, ¿no? Pero bueno, por ahí yo creo que falta mucho por hacer. Es lo que... Muy bien, dirías que el Estado mexicano tiene una deuda con la nación, ¿no? O sea, recuerdo, a ver, para quienes nos escuchan, no es que yo sea el más joven de todos, muchachos, pero, yo soy de los 80 y tantos para acá. Y desde ese momento de la historia, había una cosa que se llamaba y que seguramente sigue existiendo, que era la fuga de cerebros y que era la inversión que perdía el Estado mexicano en la capacitación de todas las personas y que al final tenían que salir del país pues, para poder lograr lo que no lograban acá. No vamos a entrar mucho en eso en este programa, no es el objetivo, pero sí es importante que observemos que la falta de inversión pública con una visión de largo plazo consistente, pues le pega a nuestras capacidades de desarrollo y es algo que el analista nos ha señalado en distintos momentos de estos programas, que tiene que ver con la de educación y la comunicación como palancas del desarrollo y como derechos articuladores de otros derechos, que es algo que tratamos
de fortalecer en este programa. Analista, tú tienes algo importante que decir. Pues sí, como bien decía Rodrigo, la realidad es que México es un país megadiverso, considerado dentro de los 12 países megadiversos del mundo, ocupa la posición número 5. Hay que considerar que México tiene el 12% o alberga el 12% de la biodiversidad del mundo, solamente en 1.5% de, del litoral, o más bien, no del litoral, de la superficie terrestre. O sea, básicamente es un monstruo en lo que tenemos. Hay que considerar que tenemos el 11% de la población mundial total de aves, el segundo lugar en reptiles, el quinto lugar en anfibios, 50% de nuestras plantas vaculares son endémicas, el 65% o el 63% de todos los cactus del mundo son mexicanos, y así podríamos dar 10,000 datos increíbles. Hay que también pensar que en el tema de energía, pues tenemos la posibilidad de tener energía eólica, energía geotérmica, energía hidroeléctrica. Prácticamente tenemos 10,000 formas de cómo generar un país realmente sustentable o sostenible, como otros que están trabajando en ellos. Ahí tenemos el caso de China, que está haciendo cosas impresionantes, pero como bien dice Rodrigo, pues algo le está faltando a México, pareciera ganas, en querer hacerlo bien, y es donde justamente se hace necesario pues tener este tipo de foros o eh, tener la posibilidad de acercarnos a discutir sobre el tema y pensar qué podemos hacer y llevar a cabo esas ideas, porque no nada más pues está padrísimo que todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos hacer, todo lo que tenemos, pero a la mera hora no hagamos nada. Eso es lo que pienso. Muchas gracias, analista. A ver, y justo de esto es de lo que Rodrigo nos quiere platicar el día de hoy, porque yo me resisto a pensar que no se accione en este país o que no existan actores que estén accionando en este país, tanto públicos como privados, en torno a al agua, la biodiversidad en México y el clima. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué es esto que nos quieres compartir? Claro, mira, pues dándole un poco de contexto a esto, México ha sido de los países que mayor aumento de temperatura promedio desde la revolución industrial ha tenido en los últimos años. Se ha acelerado la crisis climática, incluso más que en otros países del mundo, por la situación geográfica que tiene nuestro país, por varias pues, contextos. Estamos entre dos océanos, lo cual también implica que tenemos fenómenos hidrometeorológicos, pero también porque algo está pasando en el país eh, que es cuestión de la sociedad, es cuestión, no, esto no tiene que ver con fenómenos naturales, los desastres naturales tienen que ver con cuestiones humanas. ¿A qué voy con esto, no? Sonora, en algunas partes de Sonora se han registrado la mayor temperatura en los últimos años de manera consecuente. Por ejemplo, la crisis hídrica también en el centro norte del país ha sido eh, pues un tema que tiene ya desde mediados del siglo XX siendo un tema crítico, ¿no? Este, y que en los últimos años se ha ido ahondando, acelerando mucho más, y que tiene que también que ver con pues un aprovechamiento tal vez no tan planeado o sostenible de nuestras cuencas y de nuestros mantos hídricos, ¿no? Por otro lado, tenemos también la pérdida de biodiversidad, que por un lado me encanta a mi país, porque si aplicáramos la ley, las leyes que vienen en nuestra constitución, híjole, pues ahí sí seríamos Dinamarca, ¿no? O seríamos, no sé, Suecia se nos quedaría chiquito. Pero sin embargo, al momento de bajar esto a nuestras políticas públicas y a los presupuestos que se otorgan, pues realmente es otra realidad, ¿no? Es totalmente contrario. Tenemos una Procuraduría Federal del Ambiente, tenemos una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en fin, tenemos muchas instituciones que, vamos, puedo decirlo tal cual, han sobrevivido después del corte que hubo en el sexenio anterior y el desmembramiento de muchas las instituciones que son fundamentales, que se han creado, digamos, desde finales del siglo pasado a nuestros días. La Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO, es única en el mundo. Existen dos organismos parecidos.
en Inglaterra, por ejemplo, en Colombia, algo más cercano al Instituto Humboldt, pero sin embargo, pues se han desdeñado, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Esta agenda, este entender, digamos, a estos tres agendas comunes que tienen que ver con la agenda del agua, la agenda del clima y la agenda de la biodiversidad, en realidad estamos hablando de una misma, que tiene que ver con la agenda de la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Es, pues, nuestro planeta Tierra, ¿no? Es desde esa capita donde puede existir vida en la atmósfera, que está como a aproximadamente 11 kilómetros para arriba, hasta, digamos, el suelo marino, algunas partes, es donde puede haber vida. Y es realmente bien poquito. O sea, en realidad es menos de lo que hacemos de aquí a, no sé, de la Ciudad de México a la caseta de Cuernavaca. O sea, si lo alargas, ¿no? O sea, échalo para arriba y para abajo, pues que son 11 kilómetros, no es nada, ¿no? Y sin embargo, ese espacio y las capacidades que esta pequeña esferita azul ha permitido en el universo, por condiciones pues, muy particulares, ha permitido que se desarrolle la vida como la conocemos y de la cual somos parte. Y eso es fundamental entenderlo. Nuestro país además está en ciertas circunstancias geográficas que nos permite tener casi todos los climas del planeta. Es impresionante. Y de los ecosistemas de igual manera, ¿no? Sin embargo, no hemos sabido aprovechar de manera sostenible estos recursos, conservarlos y verlos desde una parte más estratégica. Desde ahí es donde yo quisiera plantear la importancia de este tipo de espacios y foros, como es el Foro ABC para un México Sostenible. ¿Qué estamos queriendo lograr con este foro? En realidad, nosotros estamos, bueno, hay toda una reflexión, digamos, que se ha venido haciendo por varios, no solo científicos, sino también pensadores, empresarios, activistas, sobre la necesidad de actuar, ¿no? Y de poder ver esto desde una visión mucho más estratégica como país, como Estado. Yo me acuerdo haber leído un artículo en los 90, en finales, donde Aguilar Sincer, ustedes se acordarán de Aguilar Sincer, o creo que ya era a principios del 2000, hablaba que los bosques son tema de seguridad nacional. Adolfo Aguilar Sincer luego, pues, desafortunadamente falleció en el accidente ahí en la carretera, pero esta visión, digamos, de entender nuestros ecosistemas como darles el mayor valor, digamos, como la capacidad de generar oxígeno, la capacidad de generar agua, la capacidad de regular el clima, la capacidad de ser, digamos, ecosistemas donde salvaguarda no solamente la fauna y la flora, sino las comunidades que lo habitan. Somos de los países con mayor diversidad cultural también. Entonces, bueno, ¿a qué voy? Que los quiero invitar 3 y 4 de junio eh, a 10 conferencias que se van a llevar a cabo en el Museo del Papalote, el Museo del Niño, que es de la mano con NANCOP y con la Universidad del Valle de México, se convoca, digamos, a poder hacer una reflexión sobre, yo diría, como a ver el bosque, no ver el árbol, en cuestión de los grandes temas que nos atañen para poder reflexionar sobre la riqueza en cuanto a biodiversidad y a los grandes retos en cuanto al cambio climático y a la crisis hídrica que estamos viviendo y cómo podemos repensar de una manera sistémica, holística, eh, algunos visos sobre por dónde tendríamos que caminar para lograr, digamos, una mayor capacidad de autodeterminación y de ver el futuro y de poder enfrentarlo de una manera más resiliente, justa y estratégica, ¿no? Bueno, va por ahí, ¿no? Estamos invitando a científicos, pues vamos, de casi todas las casas de estudio importantes, organizaciones también ambientales nacionales y otras internacionales que trabajan en México. Están algunos activistas que están día a día enfrentando, por ejemplo, problemas de calidad del aire en Monterrey o en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Funcionarios públicos. Y pues la idea es hacer estos paneles como mesas de conversación donde sea rico poder ver desde diferentes ángulos qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y al final que haya, digamos, un intercambio que los espectadores, que no solamente sean los que van a ir al papalote, sino también, por ejemplo, se va a poder ver vía streaming en varias plataformas de universidades, por ejemplo, que nos están apoyando.
en fin, como para en las redes sociales para poder darle un mayor alcance, porque se van a ver temas que van desde Sonora hasta Yucatán, ¿no? Desde la península de Baja California a la Selva Maya o que tienen que ver con la realidad en Monterrey o en fin, en muchos otros lugares de nuestro país. Obviamente estos temas nos podrían llevar semanas, ¿no? Pero queremos que en estos 10 días, digamos que al inicio, al arranque de este mes por el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, podamos impulsar la conversación sobre estos temas, la conversación pública. También recordemos que esta presidenta que tenemos, pues, ella fue representante de México ante el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, ¿no? Es una científica y pues ya ha retomado, digamos, ¿no? La agenda climática como una agenda que plantea ser importante. Esperemos que así sea, ¿no? Más allá de la retórica y y bueno, pues pensamos que es un momento ideal en un arranque de sexenio y además con los grandes retos globales, por ejemplo, con la llegada de Trump a Estados Unidos, lo que implica esto como hacia el multilateralismo, que es la base, digamos, de las instituciones que han permitido generar cierto consenso global sobre problemas como el cambio climático. En fin, hay tres grandes convenciones, ¿no? Que eso es lo que me refería hace rato, que se han separado cuando en realidad debería haber una visión común, ¿no? Que tiene que ver sobre agua, biodiversidad y clima. Rodrigo, pues muchas gracias por esta información. A ver, nos hiciste favor de compartirnos hace un momento algunos de los temas más importantes que veremos en este foro que tan generosamente han creado. Y nos llama mucho la atención, a mí en particular me llama mucho la atención uno de estos paneles que tiene que ver con la transición y la eficiencia energética justa y sustentable en México, que creo que, bueno, tenemos acá un tema pendiente, ¿no? Mientras nosotros en el país todavía estamos haciendo refinerías, en otros lugares del mundo están haciendo granjas solares en el mar. Bueno, pues sí, claramente tenemos que tomar esta conversación, ¿no? Mientras algunos están tratando de invertirle a empresas que dependen de combustibles fósiles, hay otros en México que están buscando cómo entrarle al financiamiento para la acción climática, que por cierto, este es otro de los paneles que nos compartiste. Entonces, pues sí, queremos invitar a nuestros radios, a nuestros escuchas, a nuestros participantes en este podcast, a que se acerquen a la página del foro. Entendemos que ya tienen desde el foro un espacio donde pueden registrarse y conocer más del evento. Les voy a dejar por aquí abajo la dirección, foroabc.com. Esto es www.foroabc.com. Más fácil no lo podían tener. Ahí van a poder ustedes consultar la agenda del evento, pueden registrarse, porque además entendemos que este es un evento gratuito, ¿verdad, Rodrigo? Sí, totalmente. Esa es la idea, que sea lo más incluyente posible. Y pues desde ese ángulo querer invitar a los estudiantes, a los tomadores de decisiones, a tanto el sector público como privado. Yo creo que es urgente que los legisladores y la gente, digamos, involucrada en crear leyes o en política pública se involucren más, ¿no? En todo este tipo de foros, pero también los universitarios que van a ser los profesionistas, digamos, del presente y futuro. Porque este es un tema que ya nos alcanzó, ¿eh? No estamos hablando de lo que va a pasar en las generaciones que vienen, ya es una realidad, ¿no? Estamos registrando en los últimos 2 años la temperatura más alta cada vez, se rompen récords. Y eso implica muchas cosas en cambios, por ejemplo, en la agricultura, en enfermedades, por ejemplo, epidemias que se ha estado manejando y cambios, que pueden ser cambios en el paradigma, digamos, en cuanto al desarrollo en la sociedad en México, no en el mundo. Sí, como tú dices, transición energética justa es un foro muy interesante porque no solamente implica qué vamos a hacer en cuanto a acelerar esa transición hacia energías renovables, sino también que sea incluyente. ¿A qué me refiero con eso? Que no se quede solamente en los países más desarrollados o en las altas capas de la sociedad, sino que también implica involucrar a los sectores más vulnerables al cambio climático, a los sectores más desprotegidos, porque también, por ejemplo, hay proyectos que se han llevado a cabo para poner celdas solares que permitan a comunidades aisladas, rurales, muy pobres, que puedan tener la capacidad de generar su propia energía eléctrica. Eso es un salto enorme. O sea, que ellos puedan con un molino para poder cultivar, hacerlo con
con la energía del sol. Además, somos de los países con mayor capacidad lumínica del planeta. O sea, que podemos generar casi toda nuestra energía con el sol. Entonces, eso implica también una transición energética justa. Tiene todo un ángulo social, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Sobre financiamiento tenemos a grandes instituciones y actores que nos van a acompañar. Está FIRA, por ejemplo, que es como pues digamos, el organismo público que se encarga de ver cómo se administran subsidios. Ahora hay todo un mecanismo de bonos verdes, por ejemplo, para poder apoyar ciertos proyectos de sostenibilidad, regeneración de suelos. Ese es un tema fundamental. Los suelos es lo que nos va a permitir comer y sobrevivir en las siguientes décadas. Y hay técnicas interesantísimas. Sí, adelante, perdón. Y es Me que, clavo y me voy, ¿eh? Franco, Entonces, bien. Ajá. así como invitas a expertos yo sé, o sea, aunque invitas a expertos en la materia, estudiantes, científicos, pues también justamente uno de los paneles que a mí me llama la atención es el de financiamiento para la acción climática. Eh, Creo que también va enfocadísimo a las empresas, o sea, las empresas, porque la sustentabilidad también es un gran negocio. O sea, hay que acordarnos que tener, tener prácticas sostenibles, pues nos puede generar beneficios económicos tangibles en corto, mediano, largo plazo. Entonces, también a todos aquellos empresarios, aquellos líderes de empresa o tomadores de decisiones, pues, invitadísimos a participar en este foro, porque lo que se va a hablar ahí seguramente les va a dar para poder tener mejores ideas para enfrentar la situación que viene y ver, claro, por supuesto, nuevos modelos de negocio donde todos salgamos beneficiados, no nada más económicamente, sino al final cada acción que generen nos lleve a la posibilidad de tener un México mejor, aunque parezca cliché, pero tratar de generar eso y ser punta de lanza en el tema de aplicarnos sobre este tipo de situaciones. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, es muy interesante. Las últimas convenciones bancarias, uno de los temas centrales ha sido el cambio climático. Tú dirías, hace 20 años, híjole, ese era tema de hippies, ¿no? Esos locos que van a estar diciendo. Y ahora los banqueros están muy preocupados sobre, pues, híjole, ¿qué vamos a hacer con la prima de seguros? ¿Y qué vamos a hacer, por ejemplo, con lo que pasó en Otis, en Acapulco, ¿no? O sea, cómo esos fenómenos que están pasando, que son totalmente fuera de la realidad, que en unas horas pasa un huracán del nivel 1 a nivel 5 y destroza un Acapulco como lo destrozó. Eso lo estamos viendo en muchas partes del mundo y eso ya es una realidad, es la nueva realidad climática, ¿no? Entonces, por supuesto, para las empresas de seguro, ya hay empresas de seguros que están especializándose en riesgo y en cómo entender este tema, para poder ver cómo atenderlo desde esta parte, ¿no? Por ejemplo, también en México se ha desarrollado ya toda una taxonomía financiera desde Hacienda con organismos internacionales para poder comprender esto y hablar un mismo idioma, ¿no? Porque está tan rápido los cambios que ¿cómo vas a financiar qué tipo de proyectos si no empieza a generar una taxonomía que nos permite entendernos, ¿no? Entonces es muy interesante. Tú como economista, en fin, todo esto es un gran reto, ¿no? Cómo esto conecta la ciencia, las finanzas. Acabas de traer a la mesa un concepto con el que no todo el mundo puede estar familiarizado, taxonomía. Entonces, como en este programa le hablamos a jóvenes que no necesariamente tienen este concepto en su argot cotidiano, cuéntanos de qué es esto de la taxonomía y por qué es importante entenderlo con claridad, particularmente en este asunto. Mira, yo no soy científico, o sea, la taxonomía viene desde la ciencia, ¿no? Cuando tú estás queriendo nombrar las cosas y estás queriendo ponerle, digamos, este, términos para poder entender diferentes fenómenos y diferentes objetos, sujetos que existen en el mundo, se crea una taxonomía. En la ciencia, pues no hay una taxonomía para hablar de diferentes temas, ¿no? Ahora, cuando tú estás hablando de una taxonomía financiera, yo no soy especialista en eso, pero también implica en cómo vamos a determinar, por ejemplo, qué tipo de proyectos y qué características deben tener para que sean, podamos decir, sostenibles, ¿no? Que puedan ser, que puedan cumplir con términos de transparencia, con términos en inglés, accountability, ¿no? Que puedas tú tenerle una trazabilidad también, todo eso. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿De qué forma, por ejemplo, el Estado mexicano, el gobierno va a poder tener? Ya existe una taxonomía,
que espero que nos van a acompañar gente de Hacienda también para hablar de este tema y explicarlo. Ahora, son temas que obviamente en una hora por panel, pues no vamos a poder ahondar demasiado. Se trata por eso el reto de poder explicar, Tratar de digamos, explicarlo fácil, ¿no? exacto, y dar un panorama de todos estos temas, para que la gente vea el gran reto que implica hacer estos cambios que tenemos que hacerlos cada vez más rápido. Tenemos menos de 20 años para... Perdóname. Ajá, Pensando en ese tema de taxonomía y explicárselo rapidísimo al foro, sería como organizar ese armario por categorías, ¿no? Poner camisetas con camisetas, pantalones con pantalones, tratar de hacer ese tipo de cosas donde en el mundo de la sostenibilidad una taxonomía sostenible sería como organizar solo la ropa que es buena para que el planeta tenga una sección especial. Eso es prácticamente lo que busca la taxonomía. Definir qué es sostenible, movilizar el financiamiento sostenible, crear transparencia y comparabilidad, apoyar la formulación de políticas públicas, alinear esfuerzos. Eso es pues prácticamente lo que buscarían y como bien dice Rodrigo, es lo que buscan en este caso la banca o Hacienda o las empresas o todos estos agentes que intervienen en diferentes sectores, tratar de acomodar todo para que pueda fluir y pueda llevarse a cabo este tipo de cosas. claro. Por ejemplo, hay otro proyecto, otra mesa que me encanta que tiene que ver con economía circular y emprendimientos socioambientales, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde las comunidades más lejanas en Guerrero, por ejemplo, para hacer proyectos que sean financiables, sostenibles, que representen sostenibilidad, conservación, pero no solamente, o sea, también cómo incluye la parte de género, la parte, digamos, de que haya una participación justa y que se distribuyan los recursos que se ganen, por ejemplo, entre todas las comunidades. Oaxaca es un ejemplo de eso a nivel mundial. Hay gente de comunidades de Oaxaca que va a dar clases de eso a Italia o a en otros países. O sea, estamos también en cuestiones de gobernanza. Hay comunidades en México que no se les ha mostrado lo que se hace, pero que son ejemplos a nivel mundial de manejo de bosques, por ejemplo. Entonces, pero tampoco, por ejemplo, en el mercado en México hemos aprovechado y hemos impulsado las certificaciones. ¿Cómo vamos a conservar nuestros bosques y selvas si no aprovechamos y les damos un valor en el mercado a eso? O sea, que nosotros, yo me acuerdo cuando nació mi hija, yo fui a buscar una cuna, les dije, oigan, ¿tienen cunas de madera certificada? Y la señorita se quedó como plato, ¿no? Así de, mire, pues estas. Claro que lo hay. Y las cunas, además, que había, si tú no buscabas, sí, en un papel, en un cajón lejano, ahí había FSC. FSC es Forest Steward Council, que es una certificación de muchas, que quiere decir que la madera que se está usando ahí tiene una trazabilidad que implica que el bosque se respeta, que los recursos los recursos que se benefician de ahí son repartidos de manera especial, vamos, bien con toda la comunidad. En fin, hay toda una cuestión en la cadena de valor que no solamente implica beneficios ambientales, sino también sociales, que van de abajo hacia arriba. Hay todo un tema, por ejemplo, de turismo sostenible que impulsó la GIZ con el gobierno de México, de adaptación al cambio climático. Entonces, ¿qué cosas tienen que hacer los hoteles para poder, uno, proteger las playas? Las playas son barreras naturales, los manglares, lo que tiene que ver con los pastos marinos, que son claves para que se frene un huracán. O sea, venlo nada más desde la parte humana, ya no desde la parte ecosistémica. Si tú quitas un huracán, tú quitas, perdón, los manglares de una zona, el huracán va a mucho más fuerte. Y eso pasó en Cancún. En Cancún el desarrollo acabó con la laguna, acabó con los manglares y obviamente por eso pues, está pasando todo lo que está pasando. En fin, hay 1000 proyectos de pesca sustentable. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que en el Mar de Cortés haya formas de pesca que respeten la gran biodiversidad? Ya Cousteau decía, el Mar de Cortés es el gran acuario del mundo. No hay otra zona en el planeta que tenga la biodiversidad marina que tiene. Así como el Amazonas lo tiene en otros aspectos, bueno, en el marco. En fin, tenemos ganadería regenerativa que se está haciendo en Yucatán, que se está haciendo en Guanajuato, que son técnicas donde sí, el ganado emite a través del metano casi el 2% de las emisiones de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Pero hay formas, por ejemplo, de poder cambiar eso con la dieta de las vacas. O, por ejemplo, en la agricultura también regenerativa de suelos. Entonces, también es darle voz a esas comunidades y esos actores locales para que hablen que eso también puede ser negocio, como dice el analista. Y puede ser la base para un gran negocio que le dé soberanía, que le dé sustentabilidad, le dé futuro a las comunidades y que frene, por ejemplo, la migración. Tenemos en México la milpa. La milpa es una forma de cultivo de Mesoamérica que se desarrolló aquí y que se ha desdeñado muchísimo y que hay ciencia
y hay comunidades indígenas que lo están trabajando. Tenemos otra mesa, por ejemplo, sobre los corredores bioculturales. México, como muchos otros países, tiene rutas por donde los indígenas han caminado ancestralmente por cientos de años para hacer rituales que tienen que ver con su cosmogonía, pero cada vez coincide con las zonas mejores conservadas a veces del planeta, como el Camino de Santiago, por ejemplo. Está la ruta a Viricuta del pueblo Wixárika, que también va a ir un especialista a hablar sobre el tema, y que entonces a nivel internacional la UNESCO y otras instituciones están conservando, porque la cultura y la visión que tenemos de respeto a nuestro planeta y la ética que tenemos como humanos es indisoluble, va de la mano. Entonces, todos estos temas incluso hablan de filosofía, hablan de nuestra visión del planeta y de cómo podemos y debemos habitar y tenemos que reflexionar sobre ello. Entonces, ya es muchísimo, va a ser una dosis ahí riquísima para que se queden pensando varios días después y bueno, de ahí saldrán notas y espero que, en fin, se ponga sabroso. Nos retumba la cabeza con todo lo que estamos diciendo. Nos retumba la cabeza, querido Rodrigo, y nos encantaría quedarnos contigo más tiempo. En esta clase de conversaciones podemos pasarnos horas, pero el tiempo pues es breve, es corto, y pues sabemos que ustedes que nos escuchan seguramente ya están llegando a donde tenían que llegar o iniciando su siguiente actividad. De manera que les reiteramos la invitación a participar en este foro ABC. Les recordamos que las inscripciones son gratuitas, que el registro está abierto a través de www.foroabc.com, y le agradecemos a la ANCOP, a la UVM y a la UNITEC, y por supuesto al Museo al Papalote Museo del Niño por crear estos espacios. Querido analista, querido Rodrigo, ha sido un placer tenerlos como siempre en el estudio. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.